que el día de hoy pues vamos a hablar acerca de esto, es bajo el favor de Dios. Repite conmigo, yo camino bajo el favor de Dios. Amén. Y estaba yo viendo esta imagen tan hermosa que nos hizo ahí el equipo de diseño del Almendro. Y bueno, pues viendo esta imagen también me acordé mucho de mi esposa. Esta mañana le estaba diciendo, mira, hasta se parece un poco a ti, porque cuando vas así con el paraguas, no es que no esté lloviendo afuera, ¿verdad? Está lloviendo afuera y puede haber una tormenta, pero el favor de Dios, el solecito, la luz, van con cada uno de nosotros. Y me asombra porque pues algo que sucede en el trabajo normalmente pues son muchas presiones, como dicen ahí, hay grilla, hay personas que quieren no verte triunfar, sino se gozan en criticar, en verte derrotado. Pero el favor de Dios es algo tan hermoso y tan especial, y vamos a ver estas facetas del favor de Dios. Empezamos declarando, como ahorita lo comentábamos y lo dijo Erika, y no es coincidencia, porque fíjense que el equipo de Healing Rooms planeamos y todo se dio para que viniera todo el equipo principal de Healing Rooms aquí a México a finales de este mes, porque queremos entrar en este año realmente con corazones sanos que operen en lo sobrenatural. Y este año, decíamos que es el año de la cosecha acelerada, va a estar marcado por grandes cosechas y por un aceleramiento en la bendición de Dios. Y para ello, más que nunca, necesitamos operar bajo el favor de Dios. Esto es lo que va a detonar este año, que les explicaba yo el domingo pasado, que hay un proceso que se llama catálisis. Repite conmigo, catálisis. Y la catálisis es un proceso de aceleración, es un proceso que ya Dios nos lo puso para poderlo operar, y esto en el mundo espiritual pues también opera. Cuando nosotros pedimos, lloramos por milagros instantáneos o sanidades instantáneas, ¿verdad? Que las hemos visto por cientos, y cada semana tenemos testimonios tras testimonios de lo que Dios está haciendo en todas las áreas de nuestras vidas, sanidades, milagros económicos, milagros en lo legal y promociones sobrenaturales. Es porque el favor de Dios está ahí, pero no estamos tan conscientes a veces que ese favor lo portamos. Entonces, yo quiero nada más que otra vez meditemos en este versículo con el que iniciamos el año. Dice, ya está cerca el día en que tendrán abundantes cosechas. No habrán terminado de cosechar el trigo cuando tendrán que volver a sembrar. No habrán acabado de preparar el vino cuando tendrán que plantar más viñas. En los cerros y en las colinas correrá el vino como un río. Y así está siendo ya. Ese vino es un vino nuevo que Dios está derramando para odres nuevos. ¿Cuántos odres nuevos hay aquí? Todos. Levanta tu mano y dile, Señor, yo soy odre nuevo. Me sacudo todo este ropaje viejo, la vieja manera de pensar, lo que el mundo ha dicho, que este 2023 va a ser un año de recesión. Eso no es para los muy favorecidos. Amén. Nosotros vamos a ver un año de cosecha abundante, y así como está esta imagen, va a llover por todos lados, pero nosotros vamos a portar la luz de Dios, y van a venir muchos a nosotros para decirnos por qué a ti te está yendo tan bien, por qué estás tan contento, por qué tienes tanta suerte, ¿verdad? Porque así lo interpreta el mundo. Pero tú les puedes decir, no es la suerte, es el favor de Dios que va conmigo todos los días de mi vida. Así es que este proceso de catalítico, decíamos como ejemplo que por ejemplo los coches usan esos convertidores catalíticos donde convierten el monóxido de carbono y
hacen vapores que no son tan contaminantes, quitan el plomo, ¿verdad? El plomo mata y durante muchos años tuvimos aquí en la ciudad, me acuerdo un anuncio que había en el radio de una estación de radio de música tropical que se llamaba La Tropicú. Y dice, esté usted orgulloso de vivir en la única ciudad donde el aire se ve. Y entonces era toda la contaminación, ¿verdad? Gracias a Dios vino este tema de los autos con los convertidores catalíticos y es un proceso que es rapidísimo. Entonces todo ese carbono lo convierten en gases limpios. Entonces, así es como opera estos convertidores catalíticos. ¿Cuáles van a ser nuestros convertidores catalíticos? Fe y favor. Repite conmigo, mi fe y mi favor. Esto va a detonar el poder de Dios. Así es que una vida realmente próspera, hablando de lo que vamos a ver mucho con Steve en febrero, en verdad viene de poder abrazar el favor de Dios. No es suerte, no es coincidencia, no es casualidad. El favor de Dios para que opere en nuestra vida, escucha bien esto, tenemos que hacer a un lado mi yo. Ese mío, mi yo brillo porque yo soy muy inteligente, porque yo hago las cosas de cierta manera, porque yo tengo maestría, porque yo he estudiado muchísimo. En fin, todo esto hay que hacerlo a un lado. Es el favor de Dios que está operando en nuestra vida. Y por eso Pablo lo entendía muy bien. Decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y Dios también le jalaba las orejas y le decía, bástate mi gracia, es decir, bástate mi favor, porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. Entonces, diga el fuerte, débil soy. Diga el débil, no. Diga el débil, fuerte soy, exacto. Diga el débil, fuerte soy. Bien, muy bien. Entonces, nosotros pues podemos ver la prosperidad de una manera como a veces el mundo la ve, pero eso no es algo que nosotros tenemos que realmente admirar. Admiramos hombres y digo, hay mucho bueno en ellos y usamos mucho de lo que han diseñado, por ejemplo, un Steve Jobs, ¿verdad? Pero Steve Jobs murió enfermo y solo con todos sus millones. Bill Gates, un hombre también muy brillante, se acaba de divorciar y con todo y su fundación, yo te puedo decir, no es un hombre que vive en la prosperidad integral como podemos vivir nosotros. Nosotros portamos el favor de Dios y vivimos en la plenitud, que es lo que Dios quiere para tu vida, que vivas una vida plena. Repite conmigo, yo quiero vivir una vida plena. Y una vida plena es muy diferente de lo que vemos nosotros reflejado en ese mundo de glamour y admira el mundo a todas estas gentes, a los artistas de Hollywood, donde pues se casan y después la alfombra roja parece ya que están desfilando las parejas porque no duran ni 6 meses y ya se casó con otro y ya vino un divorcio y lo demandan por tanto dinero y todo es así. Qué horrible vivir una vida así. O sea, esa no es la definición de prosperidad para Dios. Dios quiere que en verdad seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida, que tengamos matrimonios prósperos, familias prósperas, negocios prósperos, empleos prósperos, que seamos influenciadores, ¿verdad?, para el mundo. Y la única manera de poderlo lograr es a través del favor de Dios. El favor de Dios va a producir siempre saltos cuánticos en tu vida, va a producir promociones sobrenaturales. Así como cuando se mete un pastel y la levadura, la masa de repente hace que la levadura hace que la masa comience a levantarse, ¿verdad? De manera que tú la estás viendo, así es el favor de Dios en nuestra vida. Entonces, Dios también tenemos que entender esto, nunca nos va a encomendar algo, una misión, una comisión o alguna tarea sin el favor que Él nos va a dar. Y cada uno de nosotros tenemos el favor de Dios. Repite conmigo esta mañana, el favor de Dios está conmigo.
Esto, aunque tú no lo creas, ¿verdad? Pero cuando tienes a Cristo no comienzas desde cero. Comienzas desde la posición en el lugar donde Él nos dejó. Y muchas veces tú estás, a lo mejor cuando vas a algún evento grande y tú llegas temprano para formarte, ¿no? Y estás ahí en la fila y llegaste de los primeros, pues estás en la posición número 3 o 4 de los de adelante de la fila y dices, guau, voy a tener el mejor lugar, ¿no? Pero pues te costó haberte levantado temprano. El favor de Dios viene por gracia. Y por gracia Jesús nos hizo sentar en un lugar especial junto a Él. Y esa es nuestra posición. Nosotros cuando emprendemos algo, hacemos algo, empezamos no desde cero, empezamos desde el lugar donde Cristo nos dejó, en el primer lugar. Amén. No empiezas de cero nunca. Tú vas a empezar un negocio y tú dices, híjole, pues es que estoy empezando de cero. No, mentira. Estás empezando con Cristo y por eso te va a ir bien. Porque lo vas a hacer a su manera, en su forma, en el tiempo correcto, con los recursos que van a venir también de Él. Y por eso cuando llegó el ángel a anunciar a María que iba a tener un hijo, el ángel le dijo, muy favorecida. Muy favorecida, porque cuando Dios te elige eres muy favorecido y prepárate porque viene el Espíritu Santo a obrar con todo, amén. Y es un poder que ya no lo vas a poder frenar, ¿sí? Ahora, curiosamente, ¿a quiénes escoge Dios? O sea, Dios, empezando por el pueblo que escogió, Él mismo dijo, he escogido al pueblo más pequeño de todos. Porque así es el corazón de Dios. A Dios le gusta hacer las cosas donde, 1 Corintios 1:26, fíjate lo que dice el apóstol Pablo, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios los eligió, lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros entendemos esto, yo no me puedo descalificar por a veces como me veo y digo, es que, híjole, pues estoy empezando de cero y yo no sé hacerlo, no tengo el conocimiento, no tengo los recursos, no tengo quien me ayude. Pero eso no le importa a Dios, eres un elegido de Dios y por eso te va a ir bien en esta vida, porque eres muy favorecido y muy favorecida. Y ese favor lo tenemos, como les decía yo, desde el lugar donde Cristo nos dejó. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Desde dónde viene la bendición? Desde el lugar celestial donde Él ya me bendijo. En Deuteronomio 28 dice que todas estas bendiciones te van a seguir, ¿sí? Pero estamos hablando en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya prácticamente hablamos en pasado. Dios ya me bendijo. Repite conmigo, Dios ya me bendijo. Y aquí lo dice, ¿sí? Ya nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ya me bendijo, soy muy favorecido. Yo camino todos los días con la bendición y con el favor de Dios. Y el favor de Dios es una fuerza sobrenatural que va a mover situaciones, va a mover personas para que obren a nuestro favor, ¿sí? Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero eso es algo que yo ya espero que suceda todos los días, donde... Miren, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en el Hotel NH, ya no cabíamos y de repente estábamos como, híjole, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y en un día nos dicen, el siguiente domingo no se los podemos rentar porque va a venir un equipo de fútbol y se va a quedar en todo el hotel. Pero pues en 15 días nos volvemos a ver. Y eso nos llevó a que nos fuéramos enfrente al Hotel Presidente. Y en el Hotel Presidente entramos al salón y dijimos, guau, no, bueno,
esto está mucho mejor, ¿verdad? Así es que, qué padre si estaríamos aquí. Y fue tan fácil como hablar con la persona de eventos y decirle, oye, estamos en el NH, tenemos muy buena reputación y queremos usar aquí los domingos. ¿Y qué nos dijeron? Pues adelante, y nos dieron un mejor precio del que teníamos en el NH. Ese es el favor de Dios. Y después estuvimos en el Hotel Presidente y llegan los del Hilton y nos dicen, oigan, sabemos que ustedes se reúnen aquí todos los domingos y estamos abriendo el hotel en Santa Fe. Por favor, vengan a ver nuestras instalaciones. Queremos que sus reuniones sean allá. Y llegamos al Hotel Hilton y bueno, pues de tener un techo de 2,50 metros, de repente allá un techo de 15 metros de altura, 3 salones para 700 personas, salón para niños, y les dijimos, bueno, ¿sabes qué? Pues nos gustó. Me dice, ¿y qué salón quieren? Pues queremos todos. Pero, ¿qué crees? Pues vamos a seguir pagando lo que pagábamos allá. Y dijo la señorita, a ver, déjenme ver qué podemos hacer. Y regresó y dijo, adelante, queremos que estén con nosotros. Y ahí estuvimos 4 años. 4 años. Hoy, si viéramos la renta de lo que pagábamos ahí, pues es 10 veces más, ¿verdad?, de lo que nosotros pagábamos por el favor de Dios. Y después este lugar fue igual. Cuando llegó el tiempo que ya teníamos que tener algo nuestro, pues dijimos, va. Y los que no se saben esta historia, pero llegamos y dijimos, este lugar nos gusta, no había nada de esto, no habían estas paredes, no estaba mezanín allá arriba, estaba esto que no dabas un peso por ello, ¿verdad? Y se vendía y mi esposa dijo, yo siento que puede ser aquí. Y le dije, híjole, ¿en serio? Sí. Y dije, bueno, pues tú eres la profeta, vamos a ver. Y entonces llegamos con las gentes de Autofin. Y en ese entonces, pues nos dijeron, sí, el lugar se vende, son 5 locales, se vende y del precio que nos dieron, dijimos, pues nada más tenemos el 20%. Y fue lo que nos dijeron, oigan, pero ¿ustedes quiénes son? ¿A qué se dedican o qué? No, pues somos una congregación cristiana. Y se nos quedaron viendo así como, pues estos no se ve que, no vayan a, no. ¿Y sabes qué nos hicieron? Nos dijeron, pues les vamos a pedir el 20% de anticipo porque queremos una negociación seria. Y si ustedes no pagan el resto, pierden el 20%. Y estábamos hablando de 14 millones de pesos, imagínate. Entonces dijimos, híjole, ¿qué hacemos? Pues va, Señor, vamos con tu favor, vamos con tu gracia, y tú dijiste en tu palabra que te probáramos. Y me encanta cuando Dios dice, probadme ahora en esto y verán si no abriré las ventanas de los cielos. Y hoy estamos aquí, ¿sí? Hoy prácticamente a manera de operar en fe, de milagro, de creerle a Dios, de usar el favor de Dios y emplear ese primer paso, porque créeme en esto, Dios no se va a mover este año, por más de que digamos cosechas abundantes, instantáneas, siembras milagrosas, no se va a mover si no damos el primer paso. Si no está la semilla del primer paso, Dios no lo va a hacer. Pero cuando tú te atreves y das ese primer paso como lo dio Pedro para caminar sobre el agua, Dios está contigo. Y así como con José, el Señor estaba con José y era prosperado en todo lo que él hacía, porque se atrevía. Y esto, claro, el atreverse lleva riesgos, pero el nombre de Dios está sobre la palabra riesgo, sobre la palabra incertidumbre. Ese es nuestro Dios. Y este año tú puedes caminar firmemente y dar pasos sobre el agua, porque Él no va a faltar a su palabra. Pruébalo. Intenta y vas a ver, y yo te lo digo en el nombre de Jesús, que no te va a dejar, no te va a dejar.
El favor de Dios va a operar porque no estamos exentos de situaciones complicadas. Sí, está lloviendo alrededor, ¿verdad? Porque llueve para justos y para pecadores y para todos. Pero Dios, ese favor no nos va a dejar. El favor de Dios es como una llave maestra que abre todas las bendiciones que tú necesitas. El favor de Dios mientras estuvo, por ejemplo, atrapado José ahí en ese pozo, en esa cisterna donde sus hermanos lo quisieron matar y lo pusieron ahí, ¿verdad? Para después darlo preso como esclavo y llevarlo a Egipto. Entonces el favor de Dios estaba ahí con él y ahí operaba. Y no significaba que él no tuviera el favor de Dios en ese pozo. Ahí estaba el favor de Dios. Y ese favor de Dios lo puso en la casa de Potifar. Ahí fue donde lo vendieron, en la casa de Potifar. Pues prácticamente mientras él estuvo en casa de Potifar, Potifar vio que todo era prosperado hasta que llegó la esposa. Y bueno, pues ahí pasó un tema y José dijo, no voy a caer en eso. La esposa lo acusó y terminó en la cárcel. Y todos sabemos la historia, ¿sí? Pero el favor de Dios estaba con él. Y tú puedes decir, híjole, ahora ya no puede ser, voy de mal en peor, ¿no? No salgo del valle de muerte y de sombra. O sea, aquí había un sueño donde todo iba a ser maravilloso y donde yo iba a tener esa túnica y mis hermanos se iban a arrodillar, pero esto está saliendo completamente al revés. Y a veces así nos puede pasar en nuestros negocios, nos puede pasar en nuestro matrimonio. Señor, que tú no me dijiste que esta era mi elegida, mi media naranja, y ve nada más lo que estoy viviendo, ¿verdad? Pero Dios no se equivoca, Dios no se equivoca. Y tú vas a ver que el favor de Dios y la oración y la obediencia van a traer esas bendiciones. Y son cosas que a lo mejor operen de manera temporal, pero todo eso se va a corregir, ¿sí? No importa hoy por lo que tú estés pasando, el favor de Dios te va a dar la victoria. Cuando estaba José, ya prácticamente, yo creo que ya él había perdido a lo mejor mucho de esa esperanza. Pero dice en Génesis 40, dice, pero un día llegaron los guardias de Faraón y le dijeron, vístete y afeítate porque Faraón te quiere ver. Y en ese momento él fue llevado delante de Faraón para ser el segundo del reino más importante del mundo antiguo. Ese es el favor de Dios. Ese es el favor de Dios. Cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, salieron con nada en las manos. Pero ¿qué hizo el pueblo de Egipto para que se fueran? Los empezó a bendecir, les empezó a entregar oro, anillos, aretes, todo para que ya se fueran, ¿no? Y Dios, ¿qué les dijo? Fíjate esta palabra tan hermosa, y esto es para ti. Deuteronomio 6, 11 y 12 dice, en la tierra que yo te voy a dar, en que ya es tuya, ¿sí? Encontrarás casas muy bien abastecidas con bienes que tú no produjiste. Sacarás agua de cisternas que no cavaste y comerás de viñedos y olivares que tú no plantaste. Cuando hayas comido en esta tierra hasta saciarte, ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Hay que ser agradecidos. Casas bien proveídas, casas que no construiste, viñas que no plantaste, cisternas que no cavaste. Todo eso es para los muy favorecidos, porque no es en nuestras fuerzas. Hay que esforzarnos, sí, como le dijo a Josué, pero el favor de Dios hace lo más complicado. El favor de Dios va a dar el sí ante las personas que a muchos les han dado el no, ante una negociación complicada donde tú llegabas, bueno, es que nada más tengo esto, y tú a lo mejor dijeras, y me va a decir que no. No, nunca digas eso, te va a decir que sí porque tú llevas el favor de Dios. Amén. Así es como opera el favor de Dios, y siempre tenemos que estar esperando que ese favor prácticamente opere en nuestras vidas. Así es. El favor de Dios también puede incrementarse. Escucha bien esto. Fíjense,
en la vida de Jesús. Lucas 2:52 dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. El favor de Dios va a comenzar a crecer si tú estás consciente, si caminas, si hablas, si piensas el favor de Dios todos los días, si piensas como muy favorecido. El favor de Dios va a comenzar a ensanchar el sitio de tu tienda. Va a comenzar a hacer que camines con una mente amplia y dejar una mente angosta. Va a hacer que tu lenguaje deje de ser en diminutivo, 5 minutitos, una tortillita. Ahí voy en un tiempito, dame chancecito. Ese es un lenguaje de mendigo, discúlpenme. No le enseñes eso a tus hijos. Quita el diminutivo. Los hombres y mujeres muy favorecidos hablamos en aumentativo. Una mente amplia, una mente de reino, una mente que ha sido impregnada por el poder y el favor de Dios desde el lugar donde Cristo nos puso como reyes y sacerdotes. Hay sangre, la sangre de Jesús que compró y nos puso en ese lugar. Y tenemos que estar conscientes de esto. Y claro, el favor de Dios también requiere obediencia. Fíjate en Proverbios 3:3, nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Allá hay una condicionante. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio y escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás el favor de Dios como el de la gente y lograrás buena reputación. Sí, el favor viene por gracia, pero también la obediencia hace que ese favor comience a ser mucho mayor sobre nuestras vidas. El favor de Dios también va a traer controversia. Saúl fue ungido. David también fue ungido. David, la única diferencia con Saúl es que era obediente a Dios. Y él cuidaba y guardaba el favor de Dios. Y ese favor que tenía David empezó a crecer. Y cuando se encuentra con Goliat, ese favor hizo que derrotara al gigante. Y después Saúl lo toma y como había prometido que al que ganara le iba a dar como dote a su hija, ¿verdad? Entonces pues él se va a vivir al palacio. De ser un pastorcito totalmente, como ahorita nos dijo Ricardo, irrelevante, ¿no? Fue tomado de detrás del redil de las ovejas para ser llevado al palacio, a vivir con Saúl. Pero ¿qué sucedió? Empezó Saúl a tener celos y comenzó a tratarlo de matar. David huye y estaba huyendo allá en el Negev, en el desierto, en las cuevas, refugiándose. Pero llegó un momento en que yo creo que David se preguntaba, ¿y la unción, apá? ¿Y el favor de Dios, apá? ¿Dónde quedó? Porque hay momentos en que te preguntas eso, es natural, ¿verdad? Pero Dios estaba con él. Y ese favor de Dios fue el que después lo llevó a ser rey de Israel. O sea que en verdad el favor de Dios va a traer controversia, ¿sí? Y va a provocar que muchos pues tengan envidia de ti, pero no te preocupes, porque el que lo puso es Dios y Dios te va a respaldar. Y donde estés, no vas a pasar desapercibido. Miren, hace varios años trabajaba yo en una empresa importante de telecomunicaciones y en ese entonces iban a abrir Axtel, que es un nombre más conocido. Yo estaba en Avantel, tenía yo la dirección de ingeniería allí, era el VP de ingeniería y de repente me llaman y me dicen, oye, te hemos visto en las reuniones que hay de la industria y queremos que seas parte ahora de Axtel. Y yo dije, no, esta empresa está empezando, está complicado. Y lo estuve orando y Dios me dijo, tú pídeles. Y me llamó el socio principal, el director general de ese entonces, y le dije, mira, la única manera que yo me venga a trabajar con ustedes es si me dan acciones desde ahorita de la empresa y me aumentan y me triplican el sueldo y pues todo esto va a quedar por escrito.
Y para mi sorpresa me dijo, sí. Dije, wow, pues vamos a escribir el contrato. Y escribimos el contrato. ¿Y sabes qué escribimos en el contrato? Lo que yo dije. Ni un pero me pusieron. Porque incluso ellos no creían en lo que estaban emprendiendo. Y yo dije, esta empresa, sí, ya conociéndola mejor, dije, sí tiene el power para ser una empresa importante de telecomunicaciones. A los 2 años ese contrato se vencía y en el contrato estaba que me iban a dar hasta el 5% de acciones de la empresa. Una empresa que al inicio valía $70 millones y en el momento, después de 2 años, valía ya más de $300 millones. Ese es el favor de Dios. Ese es el favor de Dios. Pero si yo hubiera pensado chiquito y en diminutivo, pues dame un 10% de aumento y a ver si tú quieres y híjole, y bueno, y si chance y coche, o sea, no, así no negociamos los hijos del rey, negociamos en grande. Y no hablo por presumido, no, es porque el favor de Dios no te deja pasar desapercibido. Escúchame esto, un hijo del Dios de luz no puede ocultarse. De donde estés te van a llamar. Y de hecho, cuando estaba en la compañía anterior, me llamaron y estaba yo, antes de ser el vicepresidente, ¿verdad?, de ingeniería, los gringos dijeron, oye, hay una persona ahí que queremos que se quede como vicepresidente de ingeniería cuando nosotros nos vayamos, porque estamos enseñándoles toda la parte tecnológica, era nuestro socio tecnológico, ¿sí? Y dijeron, y queremos que sea Humberto Martuchelli. Y yo estaba ahí dándole a los fierros y sí, pero todos los días me remangaba mi camisa y le echaba ganas y hacía que las cosas sucedieran y hablaba lo que tenía que hablar y lo hacía bien y con excelencia. Porque este lugar incluso, si tú lo ves, está hecha con excelencia. Le dije, Señor, esto tiene que ser excelente porque es para ti, para ti. Y cuando lo haces para Dios y tu corazón está puesto y tus ojos en el reino de Dios, la añadidura del favor de Dios es superlativa. No vienen migajas, no vienen residuos, no viene basura. Viene una bendición de oro, de plata descendiendo del cielo, de las riquezas celestiales. Es lo que hay. En Jerusalén dicen que las calles van a ser de oro. ¡Woo! Y nosotros ya estamos ahí. Tu espíritu ya camina por esas calles. Fue el lugar donde Cristo nos sentó a cada uno de nosotros. ¿Lo crees? Así es que en este momento dejemos de hablar en diminutivo. A ver si algún día, si tengo chancita, si me da, si se puede, si su merced quiere, si Dios quiere. Dios ya quiso, ya te bendijo. Amén. Así es como caminamos. Y no estoy hablando en orgullo, estoy hablando con la humildad más grande, porque al que le doy la gloria es a Él. Y hay veces que vamos a estar expuestos para que ese favor de Dios quede expuesto hacia las personas que no lo han visto. ¿Sí? O sea, en situaciones donde tú decías, híjole, es que esto cómo va a ser. Pero Dios te va a poner en situaciones a veces complicadas para que Él brille, para que la gloria sea para Él y para que ese favor pues salga a la luz. Y ahí nosotros tenemos que practicar, o sea, ¿cómo son los judíos? ¿Verdad? El pueblo de Dios, los israelitas, ¿cómo son? ¿Tú has visto así a alguien que hable humilde? No, llegan a las mesas de negociación sabiendo quiénes son. No dice, mira, vengo de Israel y a ver si quieres y te vamos a poner ahí en el lugar de atrás. No, o sea, llega un judío a negociar y dices, híjole, ¿quién es este? Porque me va a bajar toda la lana, ¿verdad? Porque, o sea, saben quién son. Y a lo mejor, digo, muchas veces aprovechan, pero es la posición de quién son, de saber quién soy en Cristo. Y ellos todavía no han tenido relación con el Mesías. Nosotros
ya está aquí en cada uno de nosotros. Puedes decir conmigo: Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Con mayor razón, mi lenguaje, mi manera de hablar, de pensar, de confrontar, de decir las cosas, es porque Cristo vive en mí. Y por eso me va a ir bien en todo, y voy a prosperar en todo lo que emprenda, en todas las áreas de mi vida. Amén. No estamos para mendigar, estamos para caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Así va a ser, así va a ser. Gracias, Padre, gracias, Señor. Wow, qué hermoso es saberse que tenemos el favor de Dios. No importa hoy el lugar donde tú estés, tú eres muy favorecido. No importa de qué cuna vengas, lo que importa es que Dios te eligió, que Dios te escogió. Y eso hace toda la diferencia. Mis elegidos, mis santos, te amamos, Padre. Ese es el favor de Dios. Y es por gracia. No hicimos nada, fue por gracia. Y esa gracia hoy está sobre ti. No la deseches. Que tu mente no te sabotee. No te arruines tu futuro, ni se los arruines a tus hijos. Nunca les vayas a decir: es que esto no, porque no tengo dinero. No, está así, pero vamos a orar y Dios va a proveer, y vamos a ver la gloria de Dios en esto, y vas a ir a la mejor universidad. Y va a depender también de ti, ¿sí? Pero el favor de Dios está sobre ti. Y en el lugar donde estés te va a ir bien. Y te van a llamar, y así como David de detrás del redil de las ovejas, te van a escoger a ti por el favor de Dios. Y vas a brillar por el favor de Dios. Y tú vas a obedecer y le vas a dar la gloria a Él. Porque es lo primero que nos dice: nunca te olvides que eso que vino fue por mí. Un corazón agradecido que va a darle la gloria siempre al Padre y nunca va a penarse. Y cuando la gente te pregunte, ahí enfrente tú vas a decir: fue por el favor de Dios. Fue por el favor de Dios. Un guía de turistas nunca se va a poner enfrente de una obra de arte y miren, esta es la obra de arte, y vean aquí el Miguel Ángel, vean acá los girasoles y todo esto, y se va a quedar enfrente. No, un buen guía siempre se hace a un lado para darle la gloria a Él, para que Dios siempre, 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 siempre brille. Ese es el favor de Dios. Es el favor de los muy favorecidos. Ay, precioso eres tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque no comenzamos desde cero. Comenzamos contigo, Señor. Gracias, Padre, porque hay pescas milagrosas que hoy ya están ahí para ti, esperándote. Dios ya está ahí contigo en esas pescas, ya las produjo. Solo estás esperando que bogues más adentro, que te atrevas, que uses el favor de Dios que ya te dio y que vayas con más y más de este favor. Amén, Señor. Gracias, Padre. Amén, Padre precioso. No tengas miedo, no tengas temor. No tengas temor. Dios camina contigo. Dios está contigo. ¿Quién contra ti? ¿Quién contra mí? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra esta nación? Si Dios está con nosotros. Hoy la iglesia va a cambiar esta nación. No son los colores, no son los partidos, no son los líderes que hoy vemos, sino es el Espíritu Santo. El avivamiento que viene para esta nación, para nuestro México, que va a avivar a todas las naciones de Latinoamérica. Y lo que los hombres hoy veían hacia abajo, hoy lo van a ver hacia arriba, porque la gloria de Dios está brillando. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.